Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Una emisión pensada, diseñada con el objetivo de formarnos como siervos del Señor, de ir capacitándonos para poder servirle mejor a ese Dios, a ese Señor Todopoderoso que ha venido a nuestras vidas, que ha insistido en salvarnos y que nos ha dado dones y talentos y nos ha dado un llamado para que le sirvamos. Pero hay que hacerlo con excelencia. Él nos ha dado todo. Él nos da el lugar donde debemos servir, Él nos da, como les decía, el llamado a los dones, pero nosotros debemos hacer algo por nosotros mismos. No porque Dios no sea suficiente, sino por una cuestión de agradecimiento, por una cuestión de decir, de veras, Señor, sé que todo lo que has hecho por mí merece que yo te sirva con un corazón no solamente dispuesto, sino con un trabajo excelente, para lo cual me capacito. Y estamos hablando del ministerio pastoral, ya hemos hablado del ministerio de la intercesión, ahora estamos hablando del ministerio pastoral, pero el ministerio pastoral es un conjunto, como les he dicho, no son muchas cosas las que hace un pastor. Y bueno, en este trabajo que hace el pastor, pues quiero decirles que pues está la predicación, por eso ya vimos homilética y vimos hermenéutica. Vimos también algunos aspectos prácticos, ¿no? Esos aspectos que tienen que ver específicamente con la atención de los detalles, ¿no? De atender siervos, de atender consiervos, de formar un equipo, todas esas cosas. Y en este momento estamos ya concluyendo todo lo que es terapia psicoespiritual, que como les decía es esa parte donde la consejería se une con el ministerio pastoral. En las iglesias chicas, el pastor o la pastora o los pastores dan consejo y siguen su trabajo pastoral, pero en las iglesias grandes generalmente el pastor pues delega este trabajo, este ministerio en manos de personas que o bien tienen la capacitación porque son psicólogos o porque han trabajado con esta área, o bien porque tienen el llamado y pues la iglesia los forma. El punto es que ver esta perspectiva del camino de Emaús como un trabajo terapéutico y ver cómo no la terapia que se da en el mundo no es exactamente la terapia que nosotros debemos dar, porque nosotros nos regimos por principios bíblicos. Es entonces darnos cuenta que tenemos que acercarnos al paciente, que tenemos que ayudarlo a trabajar con su duelo, que tenemos que anclar su vida en esa parte espiritual que tiene la Biblia, en esa parte que rehace al ser humano desde adentro. Entonces hablamos de que es importante que el consejo espiritual se dé también, ¿no? Y que se ancle la vida en una historia, perdón, en un libro, en un personaje de la Biblia. Y bueno, ya estamos viendo la última parte que se llama En la meta. Cuando vemos esta parte, pues nos vamos a preguntar, ¿y qué sigue? Y les voy a decir que viene un tema muy interesante, porque es la psicopatología de la personalidad, que nos va a llevar a entender un poquito a quién tenemos sentado al frente, y obviamente nuevamente lo vamos a hacer desde una perspectiva bíblica. No se lo pierdan. Pero vamos a cerrar el tema que nos corresponde hoy, que se llama En la meta. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que estos siervos, estos seguidores de Jesús habían salido de Jerusalén, habían salido camino de Maús, decepcionados, tristes, etcétera, tan tristes que ni siquiera pudieron reconocer al Señor, pero en su caminar el Señor los aborda, se acerca a ellos, habla con ellos, les muestra desde la ley hasta los profetas cómo están las cosas, ancla su vida en esa esperanza, y entonces ellos lo invitan a compartir el pan y ahí se dan cuenta de quién es. Es cuando nosotros nos damos cuenta, o más bien llevamos a nuestro paciente, llevamos a nuestro hermano que está sufriendo a darse cuenta que la única salida es Cristo
y que el Señor siempre está con los brazos abiertos. Hoy vamos entonces a hablar en esta parte, en la meta, en la llegada, porque en el camino interior lo que está pasando por dentro de las personas debemos darnos cuenta para ayudarles a entender que así es. El objetivo de la marcha a Emaús por parte de estos dos jóvenes no es la reunión en sí misma, sino no es simplemente unirnos a Cristo, sino la nueva partida, el nuevo regreso a Jerusalén. O sea, ellos son abordados, ellos son restaurados por la palabra del Señor, pero ellos van a regresar a dar testimonio. Como en el caso de Elías, a quien el ángel le dice, levántate y come, todavía tienes un largo camino frente a ti. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Por consiguiente, entonces, Emaús no es el final del trayecto, no era esa casa. Ellos pensaban llegar allí, esconderse allí, y como muchas veces cuando estamos sufriendo es como quiero encontrar un lugar donde esconderme, quiero alejarme de estos problemas, quiero estar en mi lugar seguro y pensamos que ese es el destino y mucha gente quiere ese destino. Cuando vienen a buscar consejo es como yo lo que quiero es tener un hogar feliz, yo lo que quiero es que mis hijos me entiendan, yo lo que quiero es poder pagar la deuda y pensamos que ese es el camino final, pero en realidad no es el final del trayecto, sino es un nuevo comienzo. Lo que en principio parecía la esencia de la regresión, es decir, llegar al lugar seguro, que era lo que pretendían hacer este par de muchachos, se manifiesta como un reforzamiento decisivo para el nuevo viaje, como un portón a la lejanía de la vida que queda por delante. ¿Por qué? Pues porque ahora les dicen, han tenido un encuentro con el Señor, no se pueden quedar con eso y entonces tienen que regresar. Es decir, yo iba a esconderme en Amaús, pero ahora necesito regresar a Jerusalén. Lo que no se atrevían ni siquiera a soñar, ni por lo más remoto, se ha convertido en una realidad. Les ha pasado algo que ellos no pueden guardar para sí mismos. Y por eso ellos regresan. O sea, ellos nunca se imaginaron cuando las mujeres van y dicen, porque ellos le dicen a Jesús, le dicen, pues algunas de las mujeres y los discípulos, algunos de los discípulos nos dijeron que había resucitado, pero ellos estaban totalmente escépticos y no podían creer ni siquiera que eso fuera realidad y menos que se les fuera a comprobar a ellos. Entonces, cuando eso les sucede, ellos regresan otra vez y se van rápido, precipitadamente. Pero entonces ahora ya su partida no es una partida de desilusión, ni es una huida por duda, sino que es algo, una partida con alegría, como cuando uno quiere ir a una buena noticia y no siente que sus pies no caminan a la velocidad que uno quisiera, ¿no? Y dice, es que les tengo que decir, ¿no? Y entonces ese regreso les lleva naturalmente allí donde se sospecha que aún están los amigos, los discípulos en la tristeza, en la ceguera de Jerusalén. O sea, yo ahora me siento bien y quiero regresar allí para llevar sanidad. Le voy a poner un ejemplo. Eh, a lo mejor tenemos un hijo que tenemos, digamos, un hijo adolescente que ha tenido la experiencia de vivir en un hogar lleno de violencia, lleno de maltrato, y este hijo ya no quiere nada con sus papás y ya no quiere nada con la vida y entonces de repente nos acercamos a él y empezamos a hablar con él y empezamos a hacer todas estas fases, lo ayudamos a que reconozca lo que Dios va a hacer en su vida, a que reconozca que esta situación de violencia lo deja de frente, de cara a Dios y que solamente es Él el que lo va a sanar. Y le podemos mostrar, por ejemplo, el rechazo de un chico como David y como su papá casi casi se olvidó de él, como sus hermanos se burlaban de él, y de repente lo podemos anclar ahí. Su vida entonces ahora tiene una esperanza y entonces empieza a ser restaurado y cuando él siente
Y cuando él ve lo que Dios está haciendo en su vida, entonces ya no quería estar en su casa, no quería hablar con sus papás, no quería hablar con sus hermanos, pero entonces él va a regresar y va a querer mostrarle a su papá, mostrarle a su mamá, mostrarle a sus hermanos que la salida es Cristo. ¿Ve? Eso es en forma práctica esta situación, ¿no? Por el contrario, cuando la alegría llega a una persona, aligera los pies, ¿no? Y les lleva naturalmente allí donde se sospecha que, como les decía, que están tristes los amigos de Jesús. A quien se le aparece el Señor no se lo puede guardar, ¿verdad? Sino que esto le empuja a ser partícipes a otros, ¿no? Eso es lo que conocemos como el primer amor, eso es lo que conocemos como el impacto de un milagro, cuando el Señor viene y nos toca. Hay gente que ha perdido su primer amor y casi siempre el Señor es el que se mueve nuevamente a traernos a ese primer amor y casi siempre lo hace en una situación difícil, ¿no? Y ahí debemos estar tú y yo como pastores, como consejeros, cerca de las personas para llevarlos de la mano hasta ese lugar seguro, saltar con ellos, mostrarle a través de, 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 de la Biblia, esa pastoral en consejería, ese caminar en Cristo hasta que nuevamente lo ponemos en los brazos del Señor. Y entonces esa persona en forma natural, ¿sí? Va a querer llevar esa alegría, ese milagro de la transformación que recibieron en su experiencia con Dios como compañero y quieren regresar, porque nada es mejor que eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos a veces diciendo es que la gente ha perdido el primer amor, tal vez nosotros como pastores, tal vez nosotros como consejeros hemos perdido la herramienta de ir a acercarnos a la gente, porque estamos esperando que si tienen un problema que vengan a nosotros. Pero Jesús no esperó eso. O sea, el primer amor de esta gente se había enfriado, ya no creían, estaban huyendo y sin embargo Él se acerca, ¿no? El sentido de nuestra búsqueda va sobre el proceso interno de estos jóvenes. ¿Qué está pasando allá dentro de ellos? Entonces, así visto, se aclara con este encuentro, con el círculo de los 11, es decir, qué pasó en ellos, qué sentido tenía que Jesús se acercara y le hablara a ellos. Bueno, que estos dos jóvenes regresaran con los 11 discípulos, ¿de acuerdo? Que para que las experiencias vividas entonces no se vuelvan un suceso privado y personal, que ese es el problema de hoy como iglesia. O sea, hoy como creyentes, los milagros que Dios hace, la restauración que Dios hace, se está quedando en el sector personal, lo que Dios hizo por mí y para mí. Pero en realidad nosotros debemos hacer que esas experiencias se vuelvan hacia tengan una conexión interna, ¿no? Con el grupo de hermanos, con la familia de estas personas que han sido bendecidas, con la iglesia donde sirven o pues en el trabajo donde están, ¿no? Ellos deben entonces llevar, o sea, nosotros debemos enseñarles cómo conectar todo lo que les ha pasado con estos grupos de referencia, ¿no? Y entonces producen así otra vez hasta, se conducen otra vez hasta Jesús, ¿no? O sea, porque cuando yo regreso a decirle a la gente, mira, Dios ha hecho esto en mi vida, nuevamente me conecto con Jesús. Las experiencias de sanidad, las experiencias curativas de la fe, podemos decirlo así, son sucesos comunitarios, no son sucesos privados y personales. Cuando se convierten en sucesos personales y privados, entonces nosotros vamos a ver cómo se apagan y cómo, aunque haga Dios muchos milagros, aunque Cristo venga, intervenga en mi vida y haga mucha sanidad, realmente no pasa de mí y me vuelvo egoísta y rápidamente, como les decía, no solamente pierdo el primer amor, sino me acostumbro a que el Señor tiene que hacer todo por mí, yo no hago nada por nadie, ¿no? Nadie puede tener privadamente la experiencia de la cercanía con Dios. Dos jóvenes que están juntos en el camino, eh,
y nadie que haya tenido una experiencia puede apropiarse de ella para él solo. O sea, estos dos jóvenes en el camino no dijeron, esto es mío, esto es de nosotros, al Señor no se nos apareció a nosotros y nosotros pues somos unos privilegiados, nos quedamos aquí en Emaús tranquilos, sabiendo que Cristo ha resucitado y pues ya, allá los 11 como estén, sino que esa experiencia despliega su acción y exige después ser incluida en la comunidad narrativa de creyentes, es decir, regresar en ese caso a la iglesia. Pero a veces esa comunidad narrativa no es necesariamente de creyentes ya consolidados, sino de esos creyentes que el Señor está, digamos que tienen agua, que está ablandando, ¿no? Cuando un joven llega a su familia y le dice he conocido a Cristo y Cristo es la solución, los hermanos pueden decir, ay, si estás loco, la mamá puede decir, ay, sí, yo por eso voy a la iglesia, yo por eso le prendo velitas a la Virgen, o el papá puede decir, a mí no me vengas con esas cosas, pero Dios ya empezó a tocar a esa familia, ¿ok? El contenido del encuentro con sus hermanos en Jerusalén no es de desánimo, sino de alegría por lo vivido en común. Entonces, nosotros debemos enseñar a esta persona, a este aconsejador, que se debe vincular con estos creyentes que Dios está moldeando, que Dios está tocando, a los que Dios les está empezando a enamorar, que pueden ser su familia, sus compañeros de trabajo, pero también que tienen una comunidad, que es su iglesia, donde esa experiencia va a levantar la fe de estos hermanos. Entonces, creamos comunidad hacia el interior de la iglesia, pero también hacia el exterior de la iglesia. Y entonces la experiencia, el sufrimiento, la agonía que tuvo la persona empieza a cobrar un sentido y la persona entonces aprende que Romanos 8:28 es una realidad en su vida cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque entonces se dan cuenta que su sufrimiento personal en realidad tiene un gran sentido porque toca a la iglesia, pero también toca a sus amigos del trabajo o a su familia, ¿no? Estos jóvenes vuelven a Jerusalén de donde habían salido, ¿no? De donde procedían, lo cual llama la atención. Para ellos este sitio, que era idéntico al Gólgota y marcó su crisis, significa el reencuentro consigo mismo y con su historia. Entonces no es como, ok, si Dios me ama, que me saque de ese trabajo donde me hacen tanta acoso, o si Dios me ama, que Dios me saque de mi hogar, no, sino que es, ok, ese lugar de donde yo salí, ese lugar donde era la persecución, ese lugar donde era el sufrimiento, ahora yo voy allí y voy a encontrarme a mí mismo primeramente, voy a darme cuenta que Dios me ha transformado y que Dios me ha dado habilidades, que Dios me ha dado herramientas para poder enfrentar el dolor. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? A no ser de que la vida de la persona esté en riesgo, por ejemplo, en ese hogar esté su violador o en ese hogar esté su agresor físico, no debemos sacar a la persona de su entorno. Después de haber tomado el camino por Emaús, ellos pueden ahora conectar otra vez en sus líneas de vida que creían arrancadas. Ellos se sentían que ya no pertenecían a Jerusalén, que en su dolor ellos habían sido expulsados lejos de Jerusalén porque allí estaba su martirio, pero ahora son reconectados. Vuelven así entonces a su vida, a su día a día, a su trabajo. Aun cuando todo parece como antes, ellos mismos han cambiado y han sido transformados. ¿Por qué? Por ese encuentro con el Señor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo se da el método de acompañamiento y aportaciones en la psicología pastoral? Bueno, para la caracterización del objetivo de la pastoral curativa, la historia de Maús aporta 3 puntos claves, ¿de acuerdo? Que son el autoencuentro, es decir, que yo me vea a mí misma y yo me dé cuenta que no soy una pobre víctima, sino que puedo ser el gestor también de mi propia vida, que también puedo poner límites, que si el Señor me sana, que si el Señor me da herramientas, yo puedo hacerlo. En segundo lugar, el reconocimiento de Dios. O sea, ellos ya habían conocido a Jesús, pero ahora lo reconocen, lo vuelven a conocer. Y en tercer lugar, la comunidad. Es decir,
si nosotros en todo evento de sufrimiento la persona se descubre a sí misma, ¿no? Se da cuenta que sí es capaz de muchas cosas. Conoce a Dios como el que lo vuelve a sustentar, pero también se da cuenta que tiene una comunidad donde vive y en esa debe seguir y tiene una comunidad de hermanos que le van a apoyar. Entonces se muestra aquí otra vez con toda claridad que el camino que recorre la pastoral o el consejo espiritual curativo aspira a una reconciliación interior real con el propio ser humano, con lo que se parece mucho a la intervención de la psicoterapia, ¿no? O sea, en la psicoterapia lo que buscamos es eso, ¿no? Que la persona se descubra, que la persona resuelva sus problemas interiores para que pueda insertarse en su grupo social, ¿no? Pero se diferencia de la psicoterapia en la concepción de sus objetivos, ¿no? Aquella es de la opinión de que una persona solo puede hacer las paces con su enemigo interior. Es decir, la psicoterapia dice, pues conoce tu enemigo interior y dale la mano y hasta ahí, ¿no? Y entonces así se puede aceptar. Pero en realidad las personas se pueden aceptar si se saben aceptadas por Dios. Entonces, digamos que nosotros damos un paso más allá de la psicoterapia porque no simplemente le decimos dale a tu enemigo la mano para poder que pueda seguir viviendo, sino que le decimos tómate de la mano de Dios para que te des cuenta que tu enemigo interior, ¿sí? Puede ser transformado por Dios. Ese deseo de conciliación para con nosotros mismos, con sí mismo, libera a la persona. Por consiguiente, una práctica, una praxis de hermanamiento, de compañía, de sentirnos cerca con respecto a nuestro prójimo, sobre todo les puede perdonar y así extender la sanidad recibida. Es decir, cuando, cuando yo no me quedo con mi experiencia individual, sino que yo comparto, entonces yo me hermano con los que sufren, yo me identifico tal vez o me presto para identificarme con personas que están en mi misma situación o en situaciones similares y entonces yo les puedo dar la esperanza de, ok, si el Señor pudo hacer esto en el caso de la hermana tal, también puede conmigo. Y por otra parte, también al hermanarme, al acercarme, al poder regresar a mi grupo de origen y decir, ok, después de que el Señor me ha sanado a mí, yo puedo venir a ser un agente sanador de mi familia, o un agente sanador de mi trabajo, o un agente sanador, no sé, de mi grupo social. Entonces, eso me lleva a convertirme en un verdadero hermano, un hermano que da la mano para que otros se levanten. Si la psicología pastoral quiere informar sobre los objetivos del Consejo Espiritual Curativo, entonces tendrá que reflexionar sobre estos aspectos, ¿no? Sobre este aspecto de volver a presentarse como la opción de darle la mano a quien padece para poder no solamente que le vaya bien, ¿no? Por eso siempre he insistido, a partir de que empecé este tema, de que consejería no es apagar el incendio de nadie. O sea, esos son aspectos que les digo yo, aspectos muy superficiales de la consejería. Más bien, consejería es hacer todo este proceso con las personas y llevarlos de la mano, no solamente en su proceso de sanidad, sino también en su proceso de convertirse en agentes sanadores porque regresan a su Jerusalén, porque regresan no solamente a la comunidad de la iglesia y allí dan testimonio, sino regresan a su familia y se vuelven agentes curativos. Entonces, no es, o sea, este no es un proceso que se hace en media hora en la oficina pastoral. Este es un proceso que lleva varias sesiones, que lleva un esfuerzo del consejero, que lleva la oración del consejero, que lleva el estar a veces
ayunando por tu aconsejado para poder hacer toda esta praxis, toda esta práctica de trabajo de consejería, ir más allá de cómo apago este incendio y decirle, sí, tú lo que le tienes que decir es esto y hasta luego, ¿no? Sino es dedicar ese tiempo para reconstruir a la persona que luego se convertirá en agente sanador y que desarrollará entonces un amor real por el Señor y un amor que transmitirá a otros. Entonces no importa cuántos años lleve de convertido en una persona cuando tiene una experiencia de sufrimiento y nosotros hacemos ese acompañamiento pastoral, entonces la persona vuelve a tener la posibilidad de volver a sentir su primer amor y entonces ir a llevar sanidad a otros, ir a compartir lo que Cristo está haciendo hacia afuera y hacia adentro de la iglesia y se hace parte de una comunidad y se vuelve un agente sanador de la comunidad. Entonces entenderemos que ese es el mandato que Dios nos dio. Cuando Jesús dijo, ustedes pueden hacer mayores cosas que esta, no se refería a cuánta gente vamos a levantar de los muertos. Seguramente habrá gente que tiene el don de los milagros y lo podrá hacer, sino se podrá multiplicar en ese mi pasos dejo, mi pasos doy. Porque una persona sanada así, porque una persona donde Dios ha usado a un consejero, a un pastor para llevarla en ese proceso de sanidad, entonces vuelve a disfrutar de una paz y se reviste de esa paz y regresa a ser parte de la comunidad. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. No se olviden que en la próxima reunión empezamos un nuevo tema dentro de la psicología pastoral, dentro de la ministerio pastoral, más que la psicología pastoral, dentro de el ministerio pastoral, enseñarnos a conocer los diferentes tipos de personalidad patológica para poder entender un poco cómo manejarlas, ¿no? Porque ahí vamos a ver el manejo bíblico de estas situaciones. ¿Qué aportaciones nos hace la Biblia para manejarlo? Les prometo que es un tema muy interesante y les digo siempre con Dios haremos proezas. Le mando un abrazo y una gran bendición. Por favor, no olvide si me puede dejar un like, si me puede hacer el favor de compartir este video, si quiere inscribirse a este canal es su canal. Y la verdad es que para mí es una gran bendición contar con tu apoyo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes.